Asambleísta Eduardo Encalada. Señor presidente, señoras y señores legisladores, este proyecto de ley económica urgente enviada por el señor presidente de la República no hace otra cosa más que iniciar en el Ecuador una etapa, quizá una de las etapas más olvidadas, uno de los conceptos nunca o casi nunca aplicados. Es el concepto y la cultura de la solidaridad, el concepto de la cultura y el criterio de ayudar y de ayudarnos. Yo no creo que esta parte, un porcentaje indudablemente bastante pequeño de las utilidades del año 2011 que corresponden a todo el sistema financiero, vaya a solucionar el problema de los 2 millones de ecuatorianos a quienes se les va a beneficiar con $15 en el aumento, o vaya a ser una acabosis en el sistema financiero. No es verdad. El sistema financiero, señor presidente, se nutre de 7 millones de clientes, 7 millones de cuentacorrentistas y ahorristas que depositamos en los bancos, y los señores administradores o ejecutivos de los diferentes sistemas financieros lo que hacen es administrar el dinero público, el dinero de los ecuatorianos. Nadie puede decir en este país que el dinero que en el año 1999 los señores Isaías se llevaron era dinero de los ecuatorianos, que provocó una crisis, una de las más espantosas de la historia ecuatoriana. Dinero de los millones de ecuatorianos que fuimos salvajemente despojados de nuestros ahorros. Hoy la banca ha recorrido con ese impacto tremendo que tuvo el país en 1999 e indudablemente ha mejorado las condiciones. Las políticas emanadas desde el gobierno han sido políticas fiscales, monetarias, estudiadas, de tal manera que la población y el conjunto vayan mejorando. Uno de esos sectores, indudablemente, es el sector bancario. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? De cerca de 500 millones de dólares que tuvieron como utilidades, ¿por qué no es 164 pasen a ser una ayuda para 2 millones de familias? ¿Quiénes son esas familias? El 60% son madres que necesitan y que tienen hijos que trasladarse a las escuelas, tienen hijos que llevarlos a los centros de salud para vacunarlos. Es decir, con ese bono se está ayudando para que los niños y los jóvenes acudan a las escuelas y a los colegios a recibir educación gratuita, para que esos niños y esos jóvenes acudan a los centros y hospitales a recibir sus vacunas y recibir atención gratuita que se está propagando en todo lo ancho y largo de este país. El bono es para subsistir, el bono es para solucionar problemas mínimos en este grupo o en este marco de 2 millones de familias ecuatorianas. No va a solucionar la pobreza, pero va a iniciar, y paralelo a esto, un programa que ya viene dándose, un programa para que hasta 12 meses, la renta de 12 meses del bono
sea entregada a el titular para que pueda iniciar un trabajo, una mini empresa. En la comisión se acercaron a algunos beneficiarios del bono, hubiéramos querido que sean muchos más, y ellos nos explicaban que con ese adelanto que reciben del bono pueden hacer una mini empresa. Pueden, decía una señora, yo compré una docena de pollos y esos pollos se multiplicaron y hoy produzco a través de una mini granja avícola dinero para ayudar a la educación, la salud, en la compra de ropa, en la compra de calzado para mis 2 hijos. Yo soy una mujer abandonada, vivo sola. Y ese es el bono de solidaridad a la gente que menos tiene. Señor presidente, yo creo que en el concepto del bono se tiene que poner un límite. En este país no es posible que hayan ecuatorianos que ganen 500.000, 700.000 o $1.000.000. Hay un tope, el sueldo del señor presidente de la República, y nadie más puede ganar que el presidente de la República. El banquero, la persona que administra una institución bancaria, tiene esa función y no debe ser ningún privilegiado. No debe ser ningún privilegiado quien maneje un banco, porque está manejando recursos de los ecuatorianos. Tan importante somos todos los ecuatorianos que desearíamos con ese concepto que todos tengan sueldos superiores a los que tiene el señor presidente de la República. Y eso es importante, entre otras, en este proyecto de ley económico urgente. Señor presidente, aquí en el Ecuador se desarrollan trabajo, aquí existen empresas que producen, aquí existen empresas que traen materia prima del exterior, subsidiada en su gran parte para desarrollar la industria, el trabajo, y allí se producen capitales, y no es justo que esos dineros que son trabajados con mano de obra ecuatoriana, con proyectos ecuatorianos, luego esos dineros salgan al exterior. No puede ser que el dinero trabajado por los ecuatorianos, trabajado en el Ecuador, estén en bancos o en subsidiarias de bancos ecuatorianos en el extranjero. Indudablemente que hay que controlar. Habrá que tener un momento en que esos capitales no puedan salir. No pueden salir porque esos capitales tienen que seguir generando trabajo, tienen que seguir generando empresa, y eso es de los malos ecuatorianos. ¿Quién tiene recursos y trabajados y ganados en suelo ecuatoriano tiene que reinvertir para mejorar las condiciones de vida, para mejorar las condiciones del trabajo y del subempleo? Otro capítulo importante que se habla en este proyecto es sobre el sigilio bancario. ¿De dónde acá existen voces que están en contra del sigilio bancario? Si en todos los países del mundo los gobiernos tienen autoridad para levantar el sigilio de sus ciudadanos. Y aquí en este proyecto se dice clarísimo, solo, pero solamente el Servicio de Rentas Internas puede levantar el sigilio bancario por criterios tributarios. ¿Quién debe al país? ¿Quién le debe de sus ganancias el impuesto a su país? Tiene que pagar. ¿Y quién se niega a hacerlo? El Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de levantar el sigilio dentro de un proceso y hacer lo que cancele. Esas son las leyes que se imponen. El impuesto a la renta. ¿Por qué el grupo financiero, banquero, tienen que ser los privilegiados en este país? ¿Por qué ellos no pueden pagar el impuesto a la renta? Y todos pagamos el impuesto a la renta, los profesores, los policías, los militares, los en general empleados públicos y privados. ¿Y por qué no pagan el impuesto a la renta los de la banca?
Hoy tienen que pagar absolutamente todos. La pobreza se ocasiona por las desigualdades, por la concentración del poder, por la concentración de los capitales. Esta ley, señoras y señores asambleístas, es el inicio de la solidaridad que se está empezando en el Ecuador. Y la solidaridad tiene que empezar primero en el Ecuador, primero entre los hermanos ecuatorianos. Y señor presidente, ¿por qué no hoy solidarizarnos con un pueblo que es atacado por una fuerza brutal, matando a niños, a ancianos, que lo único que se defienden es con paicas y con piedras, versus una aviación y bombas que les caen por cientos todos los días? Hasta ayer por la noche habían cerca de 200 niños muertos en la Franja de Gaza, y eso debe ser repudiado en todo el mundo. Ninguna fuerza, ningún país, por más potente que sea, tiene que ser más respetuoso, más solidario. Me anticipo, señor presidente y colegas, en la reunión del día jueves he redactado una carta para que nos solidaricemos a través del Parlamento ecuatoriano, dirigirnos a todos los parlamentos del mundo para que paremos, pidámosle a la comunidad internacional que se pare esa masacre, que los palestinos y todos los pueblos del mundo vivan en paz y que no sean atacados por ninguna fuerza, por más potente que se cree. Muchas gracias, señor presidente.